Si estás escuchando mi voz ahora, quiero hacerte una invitación. Cuenta aquí en los comentarios desde dónde estás viendo y, si puedes, suscríbete al canal y deja tu like. Así, más personas conocerán historias como la de Sarah Whitmore, una mujer que nació rota a los ojos de muchos, pero floreció donde nadie imaginaba. En 1873, en el frío interior de Colorado, Sarah se acurrucaba en un rincón de una carreta improvisada, temblando más de miedo que de frío. Tenía 24 años, manos finas que sabían coser cualquier rasgadura de tela, pero nunca supieron remendar el vacío que la vida cavó dentro de ella. Su padre, un hombre de barba espesa y corazón pequeño, conducía la carreta como quien carga leña para vender. Para él, Sarah no era muy diferente de eso, una carga que no daba lucro, un cuerpo que no generaba herederos. Con ella, solo un saco de tela raída reposaba sobre su delgado regazo. Dentro, un cambio de ropa, una Biblia con la cubierta desteñida y una carta doblada tantas veces que los bordes ya se deshacían. Era una carta que nunca salió de sus manos, porque nunca encontró el valor para enviarla, como si cada palabra contenida allí fuera un pedazo de voz que Sarah se tragaba desde niña. Aquel día, la carreta se detuvo en un claro de suelo duro, donde algunos hombres con sombreros gastados fumaban y escupían en el barro, esperando ver quién daría más por aquella mujer silenciosa. Para ellos, ella no era más que una boca para alimentar y una cama para calentar. Pero entre esos hombres estaba Samuel McCready, un viudo de manos anchas, uñas sucias de tierra, que no miró a Sarah como quien evalúa un caballo viejo, sino como quien intenta encontrar detrás de sus ojos alguna chispa que aún pudiera prender fuego. Samuel permaneció allí parado mientras los otros hombres discutían el precio de Sarah como si hablaran de un animal enfermo. Él no decía mucho, nunca dijo, pero sus ojos iban de un rostro a otro hasta volver a ella. Vio las manos de Sarah temblar en su regazo, la manera en que sostenía el borde del saco, como si cayera al abismo si lo soltara. Samuel sabía lo que era perderlo todo, porque él también lo había perdido. La mujer, el hijo recién nacido, las noches de sueño y parte de la esperanza. Tal vez eso fue lo que lo hizo abrir la boca por primera vez en esa subasta improvisada, no para hacer una oferta, sino para preguntar si alguien allí ya le había preguntado qué quería ella. El silencio cayó como un balde de agua fría. El padre de Sarah se rió con desprecio, escupió en el suelo y llamó a Samuel tonto. Los otros hombres bufaron, ajustaron sus cinturones, como si fuera absurdo darle voz a una mujer que, para ellos, ya no tenía nada que valiera la pena escuchar. Pero Samuel dio un paso adelante, se paró justo frente a la carreta, miró a Sarah a los ojos y preguntó de nuevo, bajo, tranquilo, pero firme, ¿quieres venir conmigo? Sarah abrió los ojos, sin entender. Nadie nunca le preguntó si quería. Toda su vida alguien decidió. Padre, marido, cura, vecino. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. El padre avanzó, intentó jalar a Sarah del brazo, pero Samuel sostuvo su puño antes. Fue un apretón seco, sin amenaza, pero que dejó claro que allí no sería igual. El viejo maldijo, lanzó palabras de mal agüero, pero Samuel pagó el precio que tenía que pagar. No por la posesión, sino por la salida. Extendió la mano a Sarah, que dudó. Por dentro, el miedo gritaba que fuera una trampa, que nada cambiaría, que era solo otra forma de prisión. Pero en los ojos de Samuel no vio rejas, vio espacio, vio una pregunta que aún resonaba. ¿Quieres? Entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía, Sarah puso los pies en la tierra, bajó de la carreta y le dio la mano. El viaje hasta la hacienda fue largo, frío, silencioso. Samuel no hablaba mucho, pero le ofreció a Sarah un pedazo de pan seco, una manta que aún olía a leña y niños. Sí,
porque el olor de la manta era el olor de su casa, mezcla de paja, humo y risas. Contenidas, Sara se acurrucó en el asiento de la nueva carreta, abrazada a su saco de tela, sintiendo el balanceo del camino de tierra roja y pensando si algún día despertaría y descubriría que todo era solo otro mal sueño. Mientras el sol moría detrás de las montañas, miró de reojo a Samuel, que guiaba el caballo con una mano y sostenía en la otra un sombrero gastado. En ese hombre callado, Sara no veía salvación, pero sí una oportunidad de comenzar de nuevo. Y para quien no tenía nada, eso ya era mucho. Cuando llegaron a la hacienda McCready, ya era noche cerrada. El viento silbaba entre las rendijas de las tablas y las ramas secas raspaban las ventanas como dedos de fantasma. Sara bajó de la carreta pisando despacio, como quien prueba si el suelo aguanta su peso. La casa era grande, pero cansada. Paredes de madera que crujían, un porche torcido, cortinas cosidas con retazos. Samuel abrió la puerta sin anunciarse. Dentro, 5 pares de ojos se levantaron, niños esparcidos por la sala calentada por una chimenea débil. Ninguna palabra de bienvenida, solo el crujir del piso y el olor a sopa vieja que alguien había calentado para engañar al hambre. Jacob, el mayor, se puso de pie de un salto. Tenía el rostro demasiado delgado para un muchacho de 17 años, hombros duros, de quien ya carga más peso del que debería. Detrás de él, Mary, de 13 años, equilibraba una olla que casi se derramaba, el cabello recogido en un moño flojo, que intentaba imitar a una madre que no era. Los gemelos Ben y Beth se escabulleron detrás de las sillas, mirando a Sara como si fuera un animal de circo. Emma, la menor, apareció de la nada, abrazando el dobladillo del vestido de Sara sin decir palabra, como si hubiera reconocido en ella algo que los demás no podían ver. Samuel se quitó el sombrero, se rascó la frente, miró a sus hijos. Solo dijo: «Esta es Sara, se va a quedar con nosotros». No explicó más, no era de explicar. Jacob respiró profundo, casi bufó, pero no objetó. Era su manera de decir que aceptaba, por ahora. Mary puso la olla de vuelta al fuego, se limpió las manos en un trapo y ofreció una sonrisa tímida a Sara. Los gemelos corrieron escaleras arriba, riendo nerviosos. Emma no. Emma se quedó, sujetando fuerte el dobladillo del vestido como si fuera un ancla, y Sara se quedó allí, parada en medio de la sala, sintiendo el calor de la leña quemada, el peso de 5 miradas y la extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, ese lugar era más suyo que cualquier otro que hubiera tenido. Esa primera noche, Sara no durmió. La habitación improvisada era el antiguo depósito de víveres, con una cama estrecha que crujía con cada suspiro. Se acostó abrazada a su saco de tela, mirando las sombras danzar en el techo de tablas. En la mesa junto a ella puso la Biblia y la carta, como quien planta guardianes para velar el sueño. Pero el sueño no llegó. Cada ruido, una rama en el techo, un crujido en la escalera, una puerta golpeando con el viento. Sara revivía. La carreta, el padre, el exmarido, las palabras de fracaso y defecto. Solo cuando el gallo cantó lejos, anunciando un día aún sin color, Sara comprendió. No era miedo lo que la mantenía despierta. Era un comienzo, y los comienzos duelen. Al primer rayo de sol, Sara ya estaba de pie, pies descalzos en el suelo frío, intentando recordar cómo se vive cuando nadie manda. En la cocina, encontró a Mary luchando para encender la estufa de leña, soplando las brasas con el rostro manchado de hollín. Sin decir nada, Sara se arrodilló a su lado, tomó unas ramitas, arregló el fuego con calma, como hacía su madre cuando aún estaba viva. Mary la observó en silencio, y en un gesto tímido le entregó un pedazo de pan amanecido. Fue el primer pacto entre ellas. Ni preguntas, ni reproches. Solo un pedazo de pan compartido en silencio. Jacob apareció en la puerta,
aún frotándose los ojos, pero ya con la escopeta colgada en el hombro. Tenía que revisar las cercas, cazar algo si querían carne fresca. Miró a Sara como quien mide una pared, intentando entender si era fuerte, débil, amenaza o ayuda. No dijo buenos días. Solo comentó que la leche estaba quedando como agua por lo escaso del ganado. Antes de salir, miró a su hermana, luego a la mujer nueva en la cocina. No dijo más, pero cuando cerró la puerta el ruido sonó menos pesado de lo que Sara temía. Mientras el día tomaba forma, Sara descubrió rincones de aquella casa como quien tantea un mapa desconocido. Barría el suelo con una escoba, corta, reparaba rasgaduras en la cortina, remendaba las medias de los gemelos que encontró tiradas en el suelo. Cada pequeño gesto era como poner cemento en un muro agrietado. Emma seguía cada paso, una sombra con vestido raído, sujetando el dobladillo del delantal de Sara, tirando levemente como diciendo «no me sueltes». Y por dentro, Sara se preguntaba «¿será que esto está permitido? ¿Será que alguien como yo puede sostener tan fuerte una vida que no es suya?» Al caer la tarde, Samuel volvió del campo con las botas cubiertas de barro y los hombros caídos de agotamiento. Encontró a Sara en el porche, cosiendo una rasgadura en el bolsillo del abrigo de Jacob. Se miraron y Samuel asintió, casi imperceptible, un «gracias», que no salió en voz alta, pero pesó más que 1000 palabras. Se sentó en el escalón de madera, se quitó el sombrero, respiró profundo, y por un instante Sara quiso preguntar cómo era cargar el peso de 5 hijos solo. Pero no lo hizo. Guardó la pregunta dentro de sí, junto con el resto. Miedos, recuerdos y una pizca de esperanza que se negaba a morir. A la segunda mañana, Sara despertó antes del sol otra vez. El cuerpo le dolía. Las manos estaban rojas de tanto fregar la suciedad que se escondía en los rincones de la casa. Pero había un tipo de cansancio nuevo, diferente al que sentía cuando aún pertenecía al padre o al exmarido. Era un cansancio que venía de hacer, no de ser mandada. En la cocina preparó un pan simple, mezcló harina con agua tibia, dejó que creciera mientras Mary aún dormía, abrazada a Emma en el colchón improvisado. Cuando el aroma de la masa horneándose se esparció, la casa pareció suspirar junto. Los gemelos fueron los primeros en aparecer. Ben y Beth, iguales hasta en la forma de andar, surgieron sigilosos, ojos abiertos de quienes no estaban acostumbrados al olor de pan fresco. Se quedaron parados en la puerta, sin saber si podían tomar. Sara sonrió pequeña, rompió un pedazo y lo extendió a cada uno. Avanzaron como animalitos hambrientos, masticando rápido, pero lo que quedó en la cabeza de Sara no fue el hambre. Fue la sonrisa torcida que escapó de sus rostros cuando comprendieron que no serían expulsados de allí. Fue en esa sonrisa que tuvo la certeza. Tal vez era posible quedarse. Después vinieron Mary y Jacob, más cautelosos, como si no quisieran admitir que un pedazo de pan caliente podía cambiar el humor de la mañana. Samuel, que había regresado temprano del corral, entró el último, trayendo el frío pegado a la barba. Se detuvo frente a la mesa, vio a los hijos comer en silencio, vio a Sara repartir el pan como quien distribuye refugio. Se quitó el sombrero de nuevo, siempre se lo quitaba, y lo dejó en el banco al lado. Y entonces, por primera vez, dijo algo más que frases secas. «Gracias, Sara». Fueron 2 palabras, simples, pero que hicieron que su pecho se apretara de una forma nueva. En ese instante, entre las migajas esparcidas, los dedos de Emma pegados a su falda y el olor de la leña quemándose, Sara entendió que todavía no era madre, esposa o dueña de nada, pero era algo. Tal vez era temprano para llamar hogar, pero era tierra firme. Y quien ha vivido toda la vida cargada como equipaje, sabe reconocer cuando finalmente pisa con sus propios pies. Mientras recogía los platos y limpiaba la mesa, Sara sintió dentro de sí una chispa.
la misma que Samuel vio en ella el día de la compra. Una chispa que decía, «Puedo quedarme». Los días siguientes corrieron como agua fría en 1980. Piedra agrietada, despacio, pero capaz de abrir una grieta. Sara empezó a aprender lo que cada niño necesitaba sin que se lo dijeran. Mary necesitaba descanso, pero no sabía cómo dejar la olla y jugar. Jacob necesitaba silencio, pero aceptaba un café caliente antes de salir al campo. Los gemelos necesitaban travesuras, risas altas, libertad vigilada. Y Emma, la pequeña Emma, necesitaba un regazo que no juzgara, no empujara, no prometiera más de lo que pudiera cumplir. Sara ofrecía todo, eso a su manera, con manos callosas y voz baja, cantando himnos antiguos mientras barría la veranda. Samuel observaba desde lejos. Al principio, parecía que rondaba la casa no para vigilar a Sara, sino para asegurarse de que no fuera un error demasiado bonito para durar. A veces la veía en el patio, tendiendo ropa lavada en un tendedero improvisado, y recordaba a su esposa muerta. Un recuerdo que no era comparación, sino una nostalgia que ahora dolía menos. Una noche, mientras Jacob dormía en la silla junto a la chimenea, Samuel encontró a Sara cosiendo las medias rotas de los gemelos. Se sentó, se quitó el sombrero, siempre se lo quitaba, y se quedó allí, sin saber muy bien qué decir. Sara levantó los ojos, sonrió leve, y por un instante su silencio no pesó. Pero el pueblo comenzó a hablar. Bastó que una mujer estuviera sola en la casa de un viudo para que las lenguas afiladas comenzaran a moverse. Henrietta Calvel, la más feroz de las moralistas, apareció cierta mañana en la puerta, vestida de negro impecable, expresión que mezclaba asco y lástima. Pidió hablar con Samuel, pero habló lo suficientemente alto para que Sara escuchara cada sílaba. Una mujer sola, sin matrimonio, viviendo aquí. Ya sabes cómo es, Samuel. La gente comenta. No conviene. No es cristiano. Samuel respondió poco, como siempre. Dijo que la casa era suya, que la honra era suya, que no había pecado donde hay respeto. Pero Henrietta salió prometiendo volver, y volvió. Sara escuchó cada palabra apoyada detrás de la puerta. Sintió la sangre subirle al rostro como si fuera suciedad expuesta en el tendedero. Pasó el resto del día fregando el suelo, cosiendo rasgaduras, alimentando las gallinas. Todo para no pensar. Pero por la noche, acostada en el cuarto estrecho, comprendió que Henrietta no estaba equivocada sola. Esa casa era un refugio, pero podía convertirse en prisión si ella no sabía elegir. Por primera vez, Sara se preguntó, ¿seré yo quien elige o solo acepto? La pregunta martilló en su cabeza hasta que llegó el sueño mezclado con el suave crujido de la casa que aún aprendía a ser hogar. El domingo siguiente, Sara decidió ir a la iglesia con los niños. No porque quisiera escuchar sermones. Conocía cada versículo de memoria. Tenía la Biblia guardada bajo la almohada como quien sostiene un escudo. Pero ese día quiso ser vista. Entró en la pequeña capilla de madera con Emma en brazos, Mary a un lado, los gemelos al otro, Jacob justo detrás como un guardaespaldas silencioso. Al cruzar la puerta, todas las miradas cayeron sobre ella como lluvia fría. Henrietta sonrió, falsa, acarició la mano de Emma, pero no dirigió palabra alguna a Sara. Ni hacía falta. El silencio lo decía todo. Durante el sermón, Sara casi no escuchó lo que el pastor decía. El corazón latía demasiado fuerte. Sentía el peso de cada susurro, cada mirada atravesada, cada banco que se alejaba medio palmo cuando ella pasaba. Pero cuando miraba al banco de al lado, veía a Emma dormida apoyada en su hombro, a Mary tratando de contener una risa al ver a los gemelos pellizcándose. Y fue allí, entre salmos murmurados, que Sara entendió. Tal vez no fuera bienvenida en ese pueblo, pero era necesaria en esa casa. Y ser necesaria, para quien siempre fue descartada,
Era casi un milagro. Al salir, Henrietta se acercó de nuevo, esta vez flanqueada por dos mujeres que asentían con la cabeza en aprobación. «Sabes que esto no va a durar, ¿verdad?», dijo, baja, pero con veneno en cada sílaba. Sara respiró profundo. Quiso responder, quiso gritar que no era pecado cuidar a quien lo necesita, que no era crimen amar lo que no se parió. Pero se lo tragó todo. Apretó más fuerte la mano de Emma y siguió adelante, pisando firme el camino de tierra. A sus espaldas, escuchó risas ahogadas. Delante, solo el viento frío de Colorado. Pero dentro de ella, un fuego que Henrietta no tenía poder para apagar. De vuelta en la hacienda, Sara se quitó el vestido de iglesia, lo colgó en el armario improvisado y se miró. En el espejo agrietado colgado en la pared, vio el cabello despeinado, los ojos hundidos de quien aún no dormía bien, las manos rojas de jabón y trabajo. Vio todo lo que el pueblo decía que era defecto, y por primera vez no sintió vergüenza. Porque esa noche, cuando Emma despertó asustada por el viento que golpeaba la ventana, fue Sara quien la arrulló de nuevo al sueño, cantando un himno suave, voz baja, corazón fuerte, y en el abrazo de esa niña rota, Sara empezó a creer que aún podía ser entera. Fue en una tarde de cielo encapotado que el pasado de Sara llamó a la puerta con botas sucias y palabras filosas. Jacob estaba en el granero cuando vio llegar la carreta. El padre de Sara sentado al frente, sujetando las riendas, como si todavía tuviera algún derecho. A su lado, Thomas Brennan, el exmarido, sombrero de fieltro caro, mirada que mezclaba desprecio y tedio. Samuel salió de la casa tan pronto escuchó la rueda chirriar en el patio. Se paró en el porche, brazos cruzados, él, beso del silencio más pesado que cualquier escopeta cargada. Sara apareció detrás de Samuel, manos húmedas de jabón, corazón disparado. No tenía miedo de recibir golpes. Eso ya lo conocía. Tenía miedo de ser arrastrada de vuelta a una vida que ya no era suya. El padre escupió en el suelo antes de hablar, como si escupiera también su nombre. «Vine a buscar lo que es mío. No voy a dejar que esa zorra manche el nombre de la familia en casa de viudo». Thomas ni siquiera miró a los ojos de ella. Solo dijo, bajo, «Vuelve conmigo, Sara. ¿O crees que esta gente te va a aceptar? No sirves ni para parir, mucho menos para ser esposa de hacendado». Samuel respiró profundo. Jacob, que ahora estaba a su lado, apretó el mango de la escopeta sin levantarla. Mary, parada en la puerta, sostenía a Emma en brazos. La niña lloraba sin entender. Fue la primera vez que Sara sintió que su cuerpo temblaba no de miedo, sino de rabia. Una rabia caliente que subió del estómago, calentó la garganta y empujó las palabras afuera. «No soy de nadie, nunca lo fui. Ya no soy tu posesión, no soy un fracaso. Soy madre, aunque no haya dado a luz. Soy esposa, aunque nadie haya dicho sí en el altar. Soy más entera aquí de lo que fui toda la vida con ustedes». La voz salió firme, quebrada pero entera. El padre se rió, una risa vacía que no resonó en nadie. Thomas dio un paso adelante, pero se detuvo cuando sintió la mirada de Samuel. No hacía falta un arma levantada. Bastaba la forma en que Samuel se quedó parado, como un muro de carne y hueso. El padre murmuró, maldijo, amenazó con volver con sheriff, con pastor, con la ley, pero nadie se movió, ni Sara, que ahora respiraba profundo, sintiendo el pecho arder como si hubiera sido limpiado por dentro. Cuando la carreta se convirtió en polvo en el camino, Sara sintió a Emma enroscarse en su pierna. Allí, en el silencio del patio, entendió que no necesitaba un papel firmado para ser de la familia. Ya lo era, después de que la carreta desapareció. En la curva, la casa quedó en silencio por un tiempo que pareció toda una vida. Mary cerró la puerta despacio, como quien intenta contener el viento frío que insistía en entrar. Jacob dejó la escopeta en un rincón, se sentó en la escalera y se quedó allí mirando al suelo, como si masticara todo lo que acababa de ver.
Samuel se acercó a Sara, sin decir nada. Solo puso una de sus manos pesadas en su hombro. Fue un toque corto, pero que decía más que 1000 promesas. Te quedas porque quieres. Nadie más te va a sacar. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las tablas, Sara cosía las medias de los gemelos otra vez. El fuego de la chimenea crepitaba. Emma dormía enroscada en su regazo. Fue allí que Sara sintió, por primera vez, de verdad, que tal vez Henrietta y las chismosas del pueblo ya no tenían poder sobre ella. Podían decir lo que quisieran. Allí dentro, entre esas 4 paredes, Sara era raíz. Y cada pequeño gesto, un pan, una costura, una canción, era una semilla que dejaba caer, sembrando algo que florecería aunque nadie de afuera lo entendiera. Pero el invierno en Colorado no perdonaba. A la mañana siguiente, Emma despertó febril, tosiendo, con el bracito pequeño doliendo sin explicación. Sara puso la mano en la frente de la niña, sintió el calor quemar. Corrió a llamar a Samuel, que ya estaba en el granero arreglando una cerca rota. El hacendado llegó de un salto, tomó a Emma en brazos, intentó llamar a Jacob para buscar al médico en el pueblo. Pero la nieve empezó a caer espesa, cubriendo los caminos, engullendo cualquier esperanza de traer ayuda antes de días. Sara miró a Samuel, luego a Emma. Entendió que allí nadie más podía hacer lo que necesitaba ser hecho. Sentó a Emma en la cama improvisada, buscó agua caliente, rompió pedazos de tela limpia. Recordó a su madre, una mujer de manos firmes que reparaba huesos rotos de terneros, y, una vez, el brazo del propio padre de Sara, cuando un caballo lo derribó. Sara respiró profundo, cerró los ojos. Sostuvo el bracito de Emma que se hinchaba despacio, los huesitos frágiles. Samuel quedó parado en la puerta, Jacob detrás, sosteniendo una lámpara. Toda la casa parecía contener la respiración. Y allí, entre el dolor de la niña y el miedo que casi engullía a todos, Sara entendió. Ya no era cuestión de poder tener hijos. Era cuestión de salvar lo que ya era suyo. Las manos de Sara temblaban, pero no podían temblar mucho. Tomó una tira de sábana limpia, la enrolló despacio en el bracito de Emma, murmurando bajito una canción que su madre cantaba mientras calmaba los dolores del mundo. Samuel se arrodilló junto a la cama, sostuvo la otra mano de la niña. Jacob mantenía la lámpara firme, iluminando el rostro pálido de Emma y las manos manchadas de jabón de Sara. Fue Jacob quien susurró, ¿lo logrará? Samuel no respondió, pero Sara escuchó, y por dentro respondió para sí misma, tengo que lograrlo. Cuando Emma gritó, fue un sonido que cortó las paredes de la casa. Ben y Beth, los gemelos, se acurrucaron detrás de la puerta tapándose los oídos. Mary lloraba bajito en un rincón, mordiendo el puño para no interrumpir. Sara sintió que el grito atravesaba su pecho también, como si fuera el brazo roto que estaba alineando. Recordó al padre gritándole, recuerdos de jalones, golpes, silencios. Pero en ese momento, cada recuerdo se volvió fuerza. Fuerza para sostener, para fijar el hueso en su lugar, para ignorar el sudor frío en la frente. Cuando terminó, la frente de Emma corría fiebre. Pero el brazo estaba firme, inmovilizado, protegido. Sara se cayó sentada en el suelo de tierra apisonada, sintiendo el corazón martillar en el pecho como si fuera a explotar. Samuel se acercó, tomó a Emma en brazos con cuidado, meció a la niña como quien mece su propio pecho herido. Jacob puso la lámpara en el suelo, se arrodilló junto a Sara, le ofreció un vaso de agua. Ella bebió despacio, sintiendo la garganta rasgada de tanto tragar lágrimas. Cuando levantó los ojos, vio a todos allí. Samuel, Jacob, Mary, los gemelos, mirándola de una manera que nadie nunca la había mirado antes. No como empleada, no como carga, no como boca inútil, sino como costura viva de una familia que aún aprendía a cerrarse. Esa noche, Sara no durmió.
Se quedó sentada al borde de la cama de Emma, cambiando paños húmedos en la frente de la niña, vigilando cada suspiro, cada temblor de fiebre. Samuel venía cada hora. Se sentaba a su lado, sostenía la mano de Sara, apretaba despacio como diciendo, «No, estás sola». Y en el silencio roto solo por el viento golpeando la ventana, Sara comprendió que ya no necesitaba ningún papel, ninguna bendición de cura ni permiso de chismosa. Allí, en ese cuarto iluminado por lámpara, ella era madre, era costura, remiendo y raíz. Era por fin dueña de sí misma. Cuando el sol finalmente rasgó el cielo gris, la fiebre de Emma comenzó a ceder. Aún débil, la niña abrió los ojos. Buscó a Sara con su mano pequeña. Agarró su dedo como si fuera una cuerda de salvación. Sara sonrió, cansada pero entera. Samuel, parado en la puerta, dejó escapar un suspiro que parecía haber guardado por años. Jacob trajo un balde de agua limpia. Mary entró con un plato de sopa aguada. Y esa fría mañana, la cocina de la casa Macready se llenó de olor a comida y esperanza. Dos cosas que hacía tiempo faltaban. Los gemelos, que nunca se quedaban quietos, se pegaron a la puerta del cuarto, compitiendo para ver quién entraba primero a tocar la frente de la hermana. Cuando Sara lo permitió, ellos se metieron bajo las mantas, a un lado y al otro, como cachorros buscando calor. Emma sonrió débilmente, pero sonrió. Mary se sentó al borde de la cama. Peinó el fino cabello de Emma con los dedos, como hace una madre. Fue la primera vez que Sara vio a Mary bajar la guardia de hija forzada a mujer y volver a ser solo niña, aunque fuera por unos minutos. En la veranda, Samuel se sentó en el mismo escalón torcido de siempre. Llamó a Sara con un gesto de cabeza. Cuando ella salió, con las manos aún oliendo a pomada y té caliente, se sentó a su lado. Ninguno de los dos dijo nada por un tiempo. El viento seguía frío, pero ya no mordía la piel como antes. Fue Samuel quien rompió el silencio. Salvaste a ella, salvaste a todos nosotros, de cierto modo. Sara negó con la cabeza intentando encontrar palabras, pero él levantó la mano gruesa, cubrió la de ella. No necesitaban más explicación. El toque lo decía todo. Mientras estaban ahí, lado a lado, Sara pensó en su padre, en el exmarido, en todo el pueblo que aún hablaría de ella. Pensó en Henrietta y sus lenguas afiladas, en el banco de la iglesia, en los susurros que todavía vendrían, y sonrió, porque ahora no importaba más. Dentro de esa casa, aunque crujiera, aunque fuera vieja, aunque estuviera aislada en la nieve, había algo que nadie más podía quitarle. Allí, en el duro Colorado de 1873, Sarah Whitmore, la mujer que no podía tener hijos, era madre de 5, y no necesitaba a nadie más para confirmarlo. Los días siguientes corrieron despacio, pero firmes como raíz de árbol. El brazo de Emma, que parecía perdido, se recuperó poco a poco bajo el cuidado paciente de Sara. Cada cambio de venda era también un remiendo en algo dentro de ella, como si reparar a la niña fuera coser pedazos olvidados de sí misma. Samuel, que antes casi no hablaba, ahora buscaba a Sara en la veranda. Le ofrecía té caliente después de largos días de trabajo. Escuchaba cuando ella contaba historias de infancia de su madre, de cómo aprendió a hacer lo que nadie esperaba de una mujer. Jacob, antes tan duro, comenzó a preguntar cosas que nunca se atrevió: cómo cuidar heridas, cómo plantar hierbas que curan, cómo domesticar burros testarudos sin fuerza bruta. Mary retomó el hábito de tararear mientras ayudaba en la cocina. A veces, Sara escuchaba a la niña repetir los mismos himnos antiguos que ella misma murmuraba mientras limpiaba la veranda. Ben y Beth se volvieron sombras inseparables de ella, trayendo flores marchitas como regalo, intentando aprender a leer escondidos, porque si Sara podía enseñar a Emma a juntar letras, tal vez pudiera enseñar a 2 chicos a dibujar su propio futuro también. En el pueblo,
Las lenguas siguieron afiladas un tiempo más. Henrietta, siempre la primera en tocar la puerta de la iglesia, todavía soltaba veneno en cada esquina. Pero fue haciéndose más difícil mantener tanta certeza cuando la salud de Emma se convirtió en tema. Cuando las otras mujeres, que también perdían hijos por las fiebres de invierno, comenzaron a preguntar cómo Sara había hecho eso sola, sin médico, sin partera. Y así, poco a poco, la misma boca que esparcía chismes empezó a esparcir admiración, aunque a regañadientes. Porque nadie podía negar. Dentro de esa casa florecía lo que todos creían muerto. Fue en una mañana de primavera, cuando los campos empezaron a mostrar verde después de meses de blanco, que Sara entendió de una vez por todas que todo había cambiado. Estaba en la huerta, de rodillas en la tierra húmeda, plantando brotes de col con Emma sentada al lado, el brazo ya casi entero. Mary llegó corriendo por el camino, trayendo una carta del gobierno. La confirmación de que las tierras de los Macready eran oficialmente suyas. Samuel abrió el sobre en la veranda, llamó a todos para escuchar. Jacob sonrió amplio, Ben y Beth gritaron, y Sara, arrodillada en la huerta, sintió la palma sucia de tierra apretar el pecho. Era de ellos, era suya también, y nadie se lo quitaría. La noticia de la posesión de la tierra corrió rápido por el pueblo, llevada por el viento y por las bocas que antes solo llevaban maldad. Fue inevitable. Uno a uno, los vecinos comenzaron a aparecer en la puerta, trayendo huevos, harina, unos trozos de carne salada, señales de un respeto que nadie confesaba en voz alta. Henrietta vino la última, con su sombrero negro firme en la cabeza, mirada que intentaba ser dura, pero temblaba en la esquina. Trajo un trozo de tela con encaje, dijo que era un regalo para Emma. No miró a Sara a los ojos, pero no hizo falta. El gesto decía lo que su lengua jamás diría. Esa tarde, Sara se quedó un rato sentada en la veranda, sola. Observaba la casa, el humo saliendo de la chimenea, el ruido de risas mezclado con el viento, el crujido de la puerta que Jacob prometió arreglar. Pensó en todo lo que había sido llamada, inútil, defectuosa, carga, fracaso, y pensó en todo lo que era ahora, remiendo, costura, madre de 5, esposa sin, en papel, raíz clavada en tierra propia. Allí, en el silencio cortado por el canto lejano de gallinas, Sara sintió un orgullo tranquilo, pesado como piedra buena, de esos que no hacen ruido, pero sostienen todo. Por la noche, Samuel se acercó a ella en la cocina, mientras Mary lavaba los platos y los gemelos revolvían el balde de agua. Puso la mano en la cintura de Sara, la atrajo despacio hasta apoyar la frente en la suya. No fue un beso robado, no fue urgencia, fue un reconocimiento. Hiciste que todo esto floreciera. Ella negó con la cabeza, susurró. Fuimos nosotros. Y cuando Samuel sonrió, la sonrisa nació cansada, pero sincera, como quien entiende que la familia no se hace solo de sangre o de promesas dichas en un altar, sino de decisión, de tierra compartida, de mano que sostiene cuando todo se rompe. Esa noche, acostada en la cama que aún crujía, Sara abrió la vieja Biblia, sacó de dentro la carta nunca enviada, pasó los dedos por las palabras desteñidas, una confesión que escribió para que nadie leyera, un grito de ayuda que nunca salió. Sin prisa, rompió hoja por hoja, alimentó el fuego de la chimenea con cada pedazo, viendo las llamas devorar todo lo que ya no necesitaba existir. Cuando el último trozo se convirtió en ceniza, sonrió. Emma, medio dormida a su lado, sostuvo su mano. Y allí, en el crepitar del fuego, Sara entendió. Lo que estaba roto no necesitaba volver a ser entero. Necesitaba florecer tal como era. Los días pasaron como quien no tiene prisa por terminar. El brazo de Emma ganó fuerza, las risas volvieron a sacudir la casa.
Jacob comenzó a salir temprano para trabajar en los campos, pero ahora dejaba notas para Sara en la mesa de la cocina. Cosas simples, listas de víveres, anotaciones de semillas, pero siempre terminadas con un gracias. Mary comenzó a ayudar a las vecinas, enseñando costura que aprendió con Sara. Ben y Beth inventaron cabañas en el patio, llevaron a Emma con ellos, y cada vez que volvían cubiertos de barro, era Sara, quien regañaba, limpiaba y reía, todo al mismo tiempo. Henrietta, la moralista, no volvió más a tocar la puerta, pero las otras mujeres sí. Vinieron una a una, pidiendo consejo, preguntando por infusiones para la fiebre, pidiendo ayuda para coser un vestido, enseñar a una hija a leer. Sara recibía a todas en la veranda, con el delantal limpio, el cabello recogido de cualquier manera, sonrisa sin prisa. Nunca fue de hablar alto, pero cada palabra suya era escuchada como una pequeña oración. Porque en esa tierra dura nadie negaba que en esa casa se aprendía a remendar lo que parecía perdido. En una mañana cualquiera, mientras tendía sábanas en el tendedero, Sara vio a Samuel venir del corral. Se paró detrás de ella, quedó allí, brazos cruzados, sonrisa discreta. Cuando ella se volvió, él extendió una pequeña caja de madera hecha a mano. Dentro, un anillo simple, de metal martillado, sin piedra, sin adorno. Samuel solo dijo, «No es por el pueblo, es por nosotros». Sara respiró, profundo. Dejó que la brisa fría le golpeara el rostro. Aceptó sin ceremonia, porque lo que valía no era el anillo, sino todo lo que ya era suyo sin necesitar un pedazo de oro. Esa noche se sentaron todos juntos en la veranda. Samuel, Sara, Jacob, Mary, Ben, Beth, Emma, un grupo de gente que nadie apostaría un centavo que se mantendría unida. Emma durmió en su regazo. Mary peinaba el cabello de su hermana. Los gemelos discutían quién tomaría la mejor manta. Jacob se apoyó en el marco de la puerta, mirando el cielo que empezaba a llenarse de estrellas. Samuel pasó el brazo por los hombros de Sara, apretó leve, y por primera vez nadie habló de futuro, ni de pasado, ni de pecado, ni de chismes. Allí, en la noche calma, estaban todos en el único lugar que importaba, juntos. Más tarde, cuando todos ya dormían, Sara quedó sola en la cocina. Pasó la mano por la mesa de madera marcada por cortes y manchas de sopa. Recordó el primer día allí, el suelo sucio, las paredes cansadas, el miedo de ser solo una boca más. Respiró profundo, escuchando el crepitar de la leña en la chimenea. Tomó un pedazo de tela, cosió un pequeño retazo en el delantal roto. Un detalle tonto, pero que para ella era más que costura, era memoria. Cada puntada decía a quien quisiera escuchar que lo que estaba roto no necesitaba ser tirado. Podía quedarse, podía florecer. Antes de apagar las lámparas, Sara fue al cuarto de los niños. Pasó la mirada por cada rostro, acomodó la manta en Emma, tiró de la sábana que se había deslizado de los gemelos, tocó levemente el hombro de Mary. Se detuvo frente a Jacob, el joven casi hombre, que dormía sentado en la silla de siempre. Puso la mano en su cabeza, despeinó un poco su cabello. Cuando volvió a su propio cuarto, Samuel ya dormía, respirando pesado. Sara se acostó despacio, encajó el cuerpo en el espacio que ahora era suyo, y cerró los ojos sabiendo que ningún contrato, ningún rumor, ninguna nevada podría quitarle lo que había construido con sus propias manos. En el Colorado de 1873, cuando la primavera finalmente abrió camino entre la nieve, todo el pueblo entendió lo que Sara siempre supo sin saber decir. El valor de una mujer no está en el vientre, ni en el nombre que lleva, ni en el anillo que exhibe. Está en la fuerza de quedarse, de remendar, de elegir todos los días permanecer donde florece lo que estaba roto. Y así, cada costura, cada pan, cada niño durmiendo bajo el mismo techo, se convirtió en testimonio de que Sara Whitmore Macready ya
No era posesión de nadie, era raíz, era tierra, era madre y era entera como solo el amor hace que alguien sea.